Hola a todos, esperamos que estén supremamente bien. En este momento vamos a hacer el segundo match de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que estamos desarrollando con el ingeniero Raúl Trujillo y quienes habla José Luis Ramírez desde la empresa Future en el marco de un convenio entre la Gobernación del Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta y como operador la Universidad de Pamplona. Para este caso, antes de dar el paso al ingeniero Raúl, vamos a hacer el resultado del Delphi de energías alternativas. Así que, ingeniero, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola José Luis, ¿cómo estás? Espero que esté muy bien, por supuesto, para todos espero que estén muy bien. Vamos a hablar de energías alternativas, sobre las líneas base que nos dieron los tomadores de decisión y expertos acerca de cómo deberíamos, digamos, explorar las posibilidades de futuro, de construcción de futuro, de nuevos negocios de futuro para los territorios. Entonces, quiero confirmar que ahí se ve la presentación. Perfecto, ingeniero. Adelante. Muchas Listo. gracias. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a hablar, por supuesto, de eso. En ese orden de ideas, pues vamos a hacer una primera introducción y que trata sobre qué es vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Vamos a hablar de dos o tres asuntos claves y avanzaremos en los resultados del análisis. Primero, ¿qué significa? Pues como lo ven en el texto, implica usar eficientemente información. ¿Para qué? Para toma de decisiones. No sobre la base de una analítica que me pudiera pronosticar lo que pasa, sino para tener mejor calidad de información, para incrementar mis capacidades de toma de decisiones en la medida que reduzco la incertidumbre sobre el futuro. Y para eso, lo que hacemos es apostarle a la anticipación, que implica usar conocimiento disponible, no cualquier conocimiento, conocimiento de frontera, que nos ayude a encontrar esas alternativas o opciones de futuro. Por lo tanto, el propósito que realiza este tipo de trabajo es buscar soluciones que se basen en explorar de manera intensiva conocimiento y que ayuden, por supuesto, a identificar abanicos de posibilidades de desarrollo de nuevos negocios para el territorio de cara al 2050. Y para eso se necesitan abordar como varios asuntos, fundamentalmente dos, ambos orientados a esa decisión de orden estratégico, porque estamos hablando de 2050. Una, acompañar el proceso de toma de decisión y formulación estratégica. Y segundo, pues contribuir a los procesos de generación de ventajas competitivas de largo plazo para el territorio. En ese orden de ideas, pues vamos a recordarle a algunos de dónde venimos en este proceso. Entonces, en sesiones pasadas que trabajaron con José Luis, conocieron un mapa de tendencias tecnológicas. Ese mapa de tendencias tecnológicas nos ofreció un abanico de posibilidades de opciones digamos, del primer tramo de trabajo que se hizo, que reunían dos grupos de tecnologías críticas, 6 familias de tecnologías genéricas emergentes, y esas 6 familias tenían 34 tecnologías específicas emergentes digamos, que a partir de la revisión de lo que van haciendo industrias y científicos e inversores en el mundo, puedan ser muy interesantes para el territorio, más otras que eran un abanico de tecnologías complementarias. A partir de eso, y que seguramente José Luis les podrá mostrar, y para los que lo hicieron les permita recordar, y para los que no tuvieron la oportunidad de participar en ello, pues seguramente lo conocerán, tienen el mapa de tendencias tecnológicas en energías alternativas. Tomando los insumos de información de la evaluación que hicieron todos los participantes, por supuesto, muchas gracias por su calificación. Es uno de los mejores casos de calificación que he visto recientemente a la hora de evaluar un Delphi. Muchas gracias por eso. Pues vamos a mostrar los resultados de ese procesamiento. Entonces, ¿qué hizo el Delphi? Con la calificación que deberían hacer al cuestionario o al instrumento de trabajo, pues es posible, digamos, filtrar el abanico de posibilidades presentado a todos en un conjunto, digamos, mucho más preciso de alternativas. Porque no necesariamente todas, simplemente porque son resultados de la pesquisa de conocimiento científico y tecnológico,
per se son buenas, así sea conocimiento científico y tecnológico de frontera. Entonces, recordemos que ese instrumento, además de la lista de opciones, tenía algunos criterios de calificación. El primero era el grado de experticia, una calificación que cada individuo dio de manera independiente y autónoma sobre qué tan cercano estaba a cada uno de los asuntos por los cuales preguntamos. La pertinencia, que era otro elemento importante y que se calificaba en relación al territorio. Por supuesto, ustedes conocen el territorio. Un tercer tipo de calificación era dos asuntos clave, que era atractivo y factibilidad, en razón de modelar o moderar la posibilidad, digamos, de pertinencia de esas alternativas calificadas. Y el cuarto, pero no menos importante, es cuándo deberían ser puestas en marcha esas iniciativas. Teniendo eso en mente, entonces pues vamos a mostrar los resultados. ¿Qué obtuvimos? Que se priorizaron cuatro de las familias tecnológicas: arquitectura sostenible, eficiencia energética, energía alternativa y tecnología de bioenergía. En ese orden de ideas, veamos de qué estamos hablando. Mire lo que pasa en arquitectura sostenible. Si uno va y busca en fuentes de producción de conocimiento de frontera, es decir, lo más nuevo que se le ocurrió a la especie humana en el planeta sobre este asunto de interés, pues vemos que hay una dinámica emergente en producción de piezas de conocimiento. Miren que el tope va un poco más de 90 piezas por año, lo que va, digamos, del año anterior y el 2019, y va creciendo. O sea, el tema de arquitectura sostenible está creciendo, es una gran oportunidad de integrarse a esos desarrollos y implica, por supuesto, que es una oportunidad que hay que coger de la mano para el territorio y para todos aquellos que son emprendedores y para obviamente los gestores públicos que quieren hacer de su territorio un mejor lugar. Eficiencia energética es algo que se viene hablando muchísimo. Miren los niveles de producción, más de 11.000 piezas de conocimiento anuales se han alcanzado. Y si comparamos los últimos años, pues ahí vemos unos volúmenes muy importantes que confirman un crecimiento sostenido. Energía alternativa. Mire los niveles, más de 20.000 piezas de conocimiento de alta calidad o de frontera. O sea, un nivel de desempeño altísimo que muestra, por supuesto, esas dinámicas nuevas. Y tecnología de bioenergía, se parece a la primera que vimos, tiene un poco más de actividad, pero también se puede decir que una dinámica emergente. Son una gran oportunidad de introducirnos en estos áreas de oportunidad, pues para el desarrollo del territorio. Pero profundicemos aún un poco más. Entonces, en términos de estas tecnologías genéricas emergentes, veamos un panorama general de lo que hallamos. Empecemos por arquitectura sostenible. Aquí, pues, como encuentran en la definición, surge como un objetivo de planificación esencial en muchas jurisdicciones territoriales que buscan hacer frente a presiones urbanísticas, ¿cierto? Y tiene como objetivo garantizar el bienestar y la seguridad de los residentes de la ciudad. ¿Dónde podemos aprender sobre eso? Ahí encuentran un abanico de instituciones, muchas de ellas universidades, en diferentes lugares del mundo. Mire que la líder, aquí están un poco organizadas por cuáles se dedican más a estos temas y quiénes menos. Por supuesto, el abanico van a ser cientos de instituciones, pero las que tienen el liderazgo, mire las que aparecen. Y noten la primera. Uno esperaría que fuera una institución europea o norteamericana, y es una institución de Oriente Medio. ¿En qué países podría irse a formar? Pues por supuesto, en términos de oportunidades, mire la que aparece primero, Irán. Seguramente tiene unos retos importantes que hacen que tome liderazgo allí. Y hay otros, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, España, Alemania, Italia, China, Turquía, Corea del Sur. Seguramente entornos y territorios diversos unos de otros, pero que se encuentran en común entre esas preocupaciones. ¿Qué estudiar para desarrollar esas capacidades en el territorio e impulsar nuevos negocios y oportunidades de desarrollo?
ahí encuentran un abanico, mire, arquitectura, estudios ambientales, ciencias ambientales, planificación urbana regional, ingeniería ambiental y muchas otras. ¿En qué hay que ser expertos? Expertos, de alguna manera se parece a lo anterior, ecología, las ciencias ambientales, arquitectura, ingeniería, tecnología de construcción de edificios, estudios urbanos y muchas otras, incluyendo, como lo ven al final, con termodinámica. ¿Y alguien podría financiar proyectos que nos habiliten el desarrollo a nosotros? Sí, claro, mira, ahí ven una lista de financiadores claves internacionales, lo cual por supuesto no inhibe que podamos recurrir a los canales y fuentes de recursos nacionales. Pero encuentran ahí varios, por ejemplo, hay unos que corresponden a China, a Chile, a Unión Europea y a otros tantos países. Eso es sobre arquitectura sostenible. Ahora bien, en eficiencia energética, ¿a qué nos referimos? La eficiencia y la conservación de la energía son importantes para lograr los objetivos internacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de combustibles fósiles, la carga de la red, los costos y una amplia gama de otros beneficios. ¿Dónde aprender? Pues encontramos que el Departamento de Energía de Estados Unidos es el líder en ello, está la Universidad de California y otras tantas, incluyendo entre otras universidades de Asia y demás. ¿En qué países? Varía un poco la mezcla, pero digamos se repiten algunos de los que mencionamos antes. ¿Qué estudiar? Estudiar, mire, combustibles energéticos, ingeniería eléctrica y electrónica, telecomunicaciones, ciencia de los materiales, incluyendo, entre otros, termodinámica y tecnologías de construcción de edificios. ¿Experticia en qué? En ingeniería, combustibles energéticos, ciencias de computación y otros tantos temas. ¿Y dónde financiarse? Ahí hay algunos semejantes a los anteriores. Tal vez el listado de los que son líderes se reduce un poco, pero reconocemos ahí oportunidades de dónde buscar alianzas internacionales. Ahora, energía alternativa. La energía renovable se puede definir como flujos de energía, dice una definición sobre esto, que se reponen constantemente mediante procesos naturales, aprovechando en cambio la radiación solar, el viento, el movimiento del agua o el calor geológico. Esto se distingue de los combustibles fósiles y nucleares y el petróleo, que consisten en reservas de energía, de las que solo se dispone de cantidades finitas, en lugar de flujos. Esa es una bien interesante noción de qué es energías alternativas. Todo lo que se basa en flujos. Entonces, ¿dónde aprender? De nuevo aparece el liderazgo del Departamento de Energía de Estados Unidos junto con otras instituciones que, en este caso, por ejemplo, se destacan que emergen los indios, que no lo vimos antes, y otros que ya habíamos visto mencionados en los anteriores familias. ¿En qué países? Hay una pequeña acomodación de orden, pero se repiten los mismos países. Fíjense que vuelve a aparecer Irán por acá, ya no de primero, pero está en los primeros países liderazgo. India sobresale acá, europeo, China, asiáticos, Estados Unidos, etc. ¿Qué estudiar? Pues combustibles energéticos, tecnología de ciencias sostenible verde, física aplicada, química multidisciplinar, ese tipo de posibilidades. ¿En qué ser experto? En combustibles energéticos, ingeniería, ecología y ciencias ambientales, termodinámica, electroquímica y por supuesto en negocios. Los financiadores, similares a los anteriores casos que vimos antes. Y tecnologías de bioenergía. ¿Qué noción tenemos acá? La bioenergía es una de las energías renovables más utilizadas a partir de recursos biológicos. Es renovable y carbono neutral. El carbono liberado durante la combustión se absorbe durante la renovación de los recursos biológicos, lo que ocurre durante un periodo de tiempo suficiente para que los recursos estén disponibles continuamente. Es decir, no es solo quemar carbón y se acabó el carbón y toca ir a buscar más carbón, sino que es de origen, digamos, biológico, de nuestros recursos biológicos. ¿Dónde aprender? Aquí cambia un poco el orden, ahora aparece la Academia China de Ciencias y aparece unas instituciones también asiáticas, de Medio Oriente y algunas que ya habíamos visto en las anteriores revisiones.
¿Qué países? Aparece entonces ahora China como primero, luego Estados Unidos, India y otros países. Miren que aparecen países como Pakistán o Países Bajos, entre otros. Estudiar combustibles energéticos, microbiología aplicada a la biotecnología, química multidisciplinar, estudios ambientales y asuntos como esos. ¿En qué hay que ser experto para poder desarrollar negocios de futuro? También en combustibles energéticos, en agricultura, por supuesto, en química, en negocios, en ciencia de los materiales, en fin, en ese tipo de asuntos. Y los financiadores, pues encontramos también acá un ramillete interesante de posibilidades. Bien, con este panorama, ¿qué podemos tener de conclusión hasta este momento? Que tenemos un universo de posibilidades. Si enfocamos nuestros recursos y nuestros talentos basados en estas señales de futuro, seguramente podemos hacer buenos acuerdos, alianzas, desarrollar capacidades y concebir nuevos negocios. Pero ¿cómo hacemos para concebir nuevos negocios? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Entonces tenemos tecnologías específicas emergentes de esas grandes cuatro familias, pues ahí cada una de ellas tenía un abanico de posibilidades que ya eran más específicas, ya no eran tan generales. Veamos eso. Este es el abanico de tecnologías priorizadas, resultado del procesamiento del Delphi. Y ahí tenemos un poco de todo y que corresponde a aquellas que fueron seleccionadas. En ese orden de ideas y haciendo una analítica experta, se construyeron de propuesta un conjunto de mapas de ruta tecnológica. Es como el fuego de antaño de los primeros humanos sobre la Tierra. Si eres capaz de dominar la tecnología y saberla usar en beneficio de unos propósitos claros, pues entonces pues eres como el chamán antiguo que es capaz de guiar la tribu hasta nuestros días. En ese orden de ideas, los TRMs miran un horizonte 2022-2050. Aquí nos centramos hasta el 2040, dado, digamos, la naturaleza de la votación que hubo. Y por supuesto, reconociendo que la dinámica de cambio continuará y pues habrá que actualizar estos roadmap o mapas de ruta tecnológica y frecuentemente, pues, para ir ajustando la estrategia. Entonces, aquí vamos a ver la propuesta de TRMs. ¿Qué tenemos? Entonces, para hablar de eso, es menester mencionar que se priorizaron 4 tecnologías genéricas emergentes, de las cuales acabamos de hablar, que despliegan 5 alternativas de TRMs que orientan el desarrollo del portafolio, digamos, de negocios para el territorio. Eso reúne 19 tipos de soluciones sugeridas y requiere 26 capacidades tecnológicas. Sobre esa lógica, ¿cuáles son esas posibilidades de negocio, de ruta de desarrollo de negocios? Tenemos entonces las 5. Primero, negocios en la generación y gestión de energía en celdas de combustible de hidrógeno. Ese es un futuro innegable. Pero que aquí está dividido en 2 fases. Entonces el segundo es una fase 2. ¿En qué se diferencia? Pues en la complejidad, en la capacidad de agregación de valor que se puede hacer en la medida que se crecen capacidades. Tercero, negocios en bioenergía para la sostenibilidad. Cuarto, negocios en el desarrollo de soluciones urbanas y rurales bioclimáticas. Y quinto, negocios en ecociudades inteligentes, es decir, ciudades inteligentes sostenibles. Fíjense que ya hablar de la noción de ciudad inteligente puede sonar bien, pero ya no es suficiente. Bien. Entonces, sobre esa base de esos 5 caminos, pues aquí tenemos el abanico de, digamos, de posibilidades de oferta de negocios. O sea, qué tipo de negocios podríamos pensar y son toda esta franja amarilla. Mencionemos simplemente algunos. Ya lo veremos en los roadmap. Por recomendación de los expertos, desarrollar estas oportunidades de negocio no van a ser fácil de hacerlo mañana. De pronto la otra semana tampoco. Y ellos sugieren que hay que empezar a construir capacidades para poder pensar en esos negocios en el momento y tiempo oportunos. Entonces, como ven, las oportunidades empiezan a aparecer hacia el año 2025. No por eso implica, digamos, esperar hasta el año nuevo del 2025, pues para tomar acciones al respecto. Veamos algunas de las posibilidades que hay acá.
Sistemas de gestión ecológica urbana, por ejemplo, esa es una oportunidad muy interesante que puede ser llevada no solo a la necesidad del territorio, sino en muchos territorios. Otra que podemos tener por aquí en términos de opciones. Soluciones de microsimulación dinámica urbana. Es decir, muchos administradores de territorios heredan situaciones complejas en los territorios y las decisiones a veces no son fáciles de tomar o las únicas herramientas que existen son, entre comillas, las de siempre, pero que, digamos, no, ya se sabe de antemano que no necesariamente van a producir mejores los resultados. Entonces, agregar conocimiento y capacidad de analítica avanzada seguramente van a ayudar a responder mucho a los desafíos que tiene un territorio, particularmente una ciudad. Y tenemos otros, por ejemplo, sistemas de control para cargar vehículos eléctricos mediante generadores de pila de celdas de combustible hidrógeno. Hoy, ¿qué nos ofrecen? Compre su carro eléctrico o su carro híbrido, tenga una estación de recarga en su casa o en su conjunto residencial y de ahí recargue el vehículo. Esa es una de las alternativas que ofrece el mercado. Pero ¿de dónde viene la energía del cargador? Pues de la red normal. Aquí ya no es la red normal, la que todos conocemos, sino el de pilas de celdas de combustible hidrógeno. Y por supuesto, ahí se empieza a crear unas nuevas cadenas de valor muy interesantes que permitirían al territorio entrar a las grandes ligas globales en la nueva ola de producción energética global. Bien, entonces, por supuesto, aquí hay más. Ahí se pueden observar un poco más en detalle. Y pues vamos a ver entonces lo que tenemos acá. Entonces tenemos 4 grupos de tecnologías genéricas emergentes: arquitectura sostenible, eficiencia energética, energía alternativa y tecnologías de bioenergía. Sobre esa marca, digamos, de colores y asuntos, pues aquí tenemos como las olas. Y aquí están organizadas casi por cada grupo de las familias y ven un poco la evolución de qué podría hacerse primero en términos de desarrollar capacidades. Eliminación o reciclaje de celdas de combustible puede ser un buen punto de arranque para luego pasar a fabricación de electrodos para celdas de combustible, o sea, hacer un componente, luego fabricación de celdas de combustible secundarias y avanzar la sofisticación hasta poder, por ejemplo, producir contenedores de almacenamiento y sus dispositivos conexos para las celdas de hidrógeno y transportarlas, por supuesto, y algo un poco más sofisticado, los isótopos de hidrógeno. Por este otro lado, tenemos aquí también un conjunto de capacidades. Mire, podemos empezar a hablar por tener métodos de planificación de diversas capacidades de fuentes de energía en áreas urbanas, es decir, combinar las fuentes de energía que pueden ser privadas o pertenecientes a la red nacional de, digamos, de distribución eléctrica. Si alguien tiene unos paneles solares o produce bioenergía o tiene otra fuente de generación de energía, pues poderla combinar con las fuentes, los métodos de distribución actuales, sistemas de generación de energía distribuida complementaria en energía múltiple de viento, luz y agua. Eso seguramente haría al territorio menos vulnerable a ciertas condiciones de mercado y por supuesto de abastecimiento de energía nacional, en pensando y en previsión al cambio climático, y seguramente también las condiciones de costo y otras podrían ser mucho más atractivas y llevar eso a otras necesidades similares en otros territorios y ser uno de los asuntos de oportunidad que ofrezca el territorio a otros. Y por supuesto hay muchas más allí. Aquí tenemos, digamos, el tercer grupo de, digamos, de capacidades a desarrollar. Aquí tenemos varios asuntos. Tenemos las verdes, que son tecnologías de combustión directa de biomasa y empleo de residuos en tecnologías energéticas, que pueden ser obviamente un par de oportunidades claves. Otras que pueden ser puntos de arranque, que son construcción de tabiques para edificios, muros de aislamiento, conexión especial adaptadas a muros o drenaje del techo, todo en función de pensar, por ejemplo, en soluciones bioclimáticas. Es decir, significa trabajar con gente joven que tenga ideas nuevas de diseño y esos diseños registrarlos como propiedad intelectual y usarlos pues para construir soluciones que tengan, digamos, armonía con el medio ambiente. Recuerden que
los rines de su carro están patentados. No es un capricho artístico los rines de su vehículo. Y por supuesto podemos ir avanzando, por ejemplo, en la fabricación de materiales similar al último que aparece en fija, luminarias especializadas y demás. Por tanto, con esos puntos de arranque, pues vamos a ver los 5 TRM sugeridos, que combinan 3 asuntos. Las tecnologías que hemos hablado, los productos y los servicios, que fueron todos los que vimos en amarillo, y aún no hemos mencionado pues los mercados o las áreas de oportunidad o los nichos a los cuales, o las comunidades aún más, a los cuales nos deberíamos dirigir. Aquí tenemos el primero. Negocios en la generación y gestión de energía en celdas de combustible de hidrógeno. En esta primera fase, estamos apostando a ir al mercado de suministro de energía de celdas de combustible para las Américas, desarrollando 4 capacidades iniciales para abordar al menos un conjunto, que son los amarillos, de oportunidades del negocio que van siendo complementadas. Una que vamos haciendo en 2026, se va sofisticando con lo que aparece en 2028, luego 2029 y por supuesto 2030. Es decir, iniciamos con sistemas de reciclaje de nitrógeno e hidrógeno para pilas de combustible con énfasis en mejoras en la seguridad de sus procesos asociados para que eso, por supuesto, no vaya a explotar. Y después de agregar capacidades, llegamos a tener una oferta orientada a sistemas de control para cargar vehículos eléctricos mediante generadores de pilas de celdas de combustible de hidrógeno. Eso en esta primera fase. Esa segunda fase, que también va orientada al mismo tipo de industria, eh, pues tiene algunos elementos, por supuesto, de capacidad más sofisticados que los que ven en la base de color inferior de la gráfica. Pueden desarrollar oportunidades de negocio orientados a qué? A sistemas y soluciones factibles para llegar a solución de producción y reciclar isótopos de hidrógeno. Por supuesto, orientado al mismo nicho de mercado. El tercer TRM se refiere a negocios en bioenergía para la sostenibilidad. ¿Qué tenemos acá? Pues producción de metano y ese tipo de soluciones, empleando pues procesos que hay que desarrollar ahí de capacidades que permitirían por lo menos desarrollar 2 tipos de oportunidades. La una, métodos para preparar bioaceite de alta calidad y métodos para convertir biomasa agrícola o residuos biológicos industriales en biocombustibles. Esto orientado a qué? A un mercado de la industria nacional en la producción de bioenergía y sus derivados. Bien, este es el tercero. El cuarto, negocios en el desarrollo de soluciones urbanas y rurales bioclimáticas. Ahí hay un amplio abanico de posibilidades. Arranca con métodos constructivos y diseño de soluciones, como hablamos, la construcción de tabiques para edificios, muros de aislamiento, conexiones especiales adaptadas a muros, drenaje del techo, construcción de cubiertas, cubiertas flotantes y una cantidad de soluciones de ese tipo que nos marcan el abanico de posibilidades que se ven en amarillo y que podrían estar orientadas a qué? Al mercado de la construcción de soluciones de vivienda urbanas y rurales bioclimáticas, y luego sofisticar esa oferta para el mercado de la construcción orientado a plataformas comerciales e industriales. Lo cual significa que estaríamos de alguna manera repensando nuestras ciudades y elevando sus condiciones de calidad de vida y obviamente urbanísticas y otras más. La quinta, negocios en ecociudades inteligentes, es decir, ciudades inteligentes sostenibles. Aquí entonces tenemos pues un abanico también de capacidades que son las que ven en azul y café, que nos abren por lo menos 5 posibilidades de oferta de negocios en términos de soluciones que usan ciencia de datos, de soluciones que hacen microsimulación de la dinámica de urbana y otras tantas. Y que pueden estar orientadas a cubrir a quienes demandan soluciones de sostenibilidad para ciudades inteligentes y quienes demandan soluciones de información para la sostenibilidad de sistemas de ciudades inteligentes. Por supuesto, eso pueden ser actores o instituciones privadas y públicas o alianzas entre ellos o en comunidades
que estaría interesado en este tipo de ofertas. Bien, entonces en resumen, pues tenemos digamos, siete tipos de mercados y comunidades de interés, y en ese orden de ideas tenemos un abanico de posibilidades que estaría dentro de la reflexión de largo plazo para el territorio. Un proceso que implica, pues, haber reconocido unas unidades emergentes, unas genéricas, luego haber avanzado en unas particulares. Por supuesto, eso nos da oportunidad de reconocer como nuevos portafolios de negocio para el territorio, que se traducen en identificar como 5 tipos de negocios de futuro. Por supuesto, allí hay muchos detalles de desarrollo, y repetir el ciclo una y otra vez. Y ese es el futuro que encontramos para energías alternativas. Muchas gracias. Gracias, ingeniero, muy amable. La siguiente pregunta y para cerrar esta fase de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva es, ¿qué sigue después de este ejercicio, ingeniero? Bien, muy buena pregunta, José Luis. Lo que sigue es una oportunidad de integrar estos hallazgos, por supuesto, una vez que son conocidos por todos, a la segunda fase de todo este camino de construcción del futuro, y es la fase o la parte prospectiva. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer muchos asuntos de manera holística, lo ambiental, lo social, lo cultural, lo político, lo institucional, y muchos más, en razón a estos hallazgos que tienen obviamente una importante carga de base tecnológica. Sumando todos estos elementos, por supuesto, tenemos una mirada que nos permite reconocer cuál es la mejor ruta de futuro para todos en el territorio. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga un excelente día. Un abrazo para todos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Hasta luego.